Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí con David Dauden para preparar el webinar formato entrevista que habéis hecho vosotros con vuestras preguntas, en definitiva, en la red social de Instagram. Entonces, nada, para empezar, Dauden, pues David Dauden, dinos quién eres, dónde trabajas actualmente, qué experiencia tienes en el campo de la etología o el comportamiento animal, etcétera. Bueno, hola a todos. Yo soy David Dauden, soy veterinario. Me gradué en la Universidad Autónoma hace 2 años. Mientras estaba estudiando la carrera veterinaria, yo estuve trabajando en un centro de etología con una etóloga veterinaria. Se llama Natural Bosch, está en Cánovas, y es uno de los referentes, si no de Cataluña, también de España. La etóloga que lleva el centro se llama Mariona Monros. Y la verdad es que, bueno, me ofreció todo el aprendizaje que necesitaba. También me mentorizó otro adiestrador, conocido como, se llama Albert Garriga, que tiene pastos de asfalto. Y la verdad es que, bueno, gracias a ellos pude redirigir la vida de mis perros, que no era fácil. Y fueron el motivo por el que yo decidí estudiar veterinaria y especializarme en etología. Vale, ¿y con qué empezaste? ¿Cómo fue en tus primeros inicios en el mundo de... ¿Cómo viste que te gustaba el tema del comportamiento animal? Bueno, de hecho yo estaba estudiando otra carrera primero. Yo estaba estudiando ingeniería biomédica, primer Ujú. año, y a mis 18 años me regalaron a mi perro, Rupi. Él es un pastor catalán gosatura con Border Collie, y empecé haciendo el curso de cachorros en este centro de etología que está al lado de mi casa. Poco a poco me fui entrando en el mundillo, y me acabó enganchando. Más que nada porque todo iba muy bien, todo parecía muy fácil al principio, como toda evolución de cachorro, y poco a poco las cosas se empezaron a torcer. Vale, Rupi viste empezó que a sacar cositas. había cosas detrás que hacer. Exacto. Y toda esta variedad y toda la facilidad esta con Rupi y las ganas de trabajarlo me hicieron ver que yo quería hacer eso. Quería Vale. dedicarme a eso. Y bueno, el webinar se centrará, como dijimos también en las redes sociales, se centrará principalmente, después contestaremos a vuestras preguntas, pero vamos a hacer una breve explicación en los ATVs, el conocimiento que tienen que tener a nivel de comportamiento y sobre todo el comportamiento en el ámbito de la clínica, ¿no? Que Ujú. ahí que estás en Reino Unido, ¿qué diferencias ves así principales o cómo se estructura allí la clínica? Porque me has comentado antes que es diferente para que lo sepan también. Exacto. Aquí la estructuración empiezas por el recepcionista o la recepcionista. Luego tienes las PCAs, que son Pet Care Assistants, que vendría a ser una TV, que se encargan de lo mínimo, un poco de manejo del animal y poco más. Luego tenemos las enfermeras, las estudiantes de enfermería. Luego van las Registered Nurses, o sea, enfermeras ya registradas en el colegio de veterinarios, porque ellas están registradas igual que un veterinario en el mismo colegio, pero por parte de enfermería. Y luego ya está el veterinario. Y entonces está reconocido a nivel oficial, ¿no? Entonces, Exacto, o sea, existe la posición de enfermera veterinaria, que aquí en España, a diferencia, a día de hoy, no existe. exacto, Y exacto. tiene Y aquí muchísimas las más enfermeras competencias, ¿no? muchísimas más competencias, muchísimas más responsabilidades. Claro. Cuando tú tienes inpatients, o sea, animales ingresados, el veterinario solo hace un check al día y ni eso. Él estructura el plan, pero luego las encargadas o encargados de mantenerlo son los enfermeros y enfermeras. Vale. Vale, entonces ya entrando de lleno en el tema más de etología y comportamiento, vamos a aprovechar una pregunta que nos han hecho, que nos han hecho a través de las historias de Instagram, que nos preguntaban que querían saber la diferencia entre, o aclarar los conceptos entre qué es ser etólogo, qué no es ser etólogo y qué es ser educador o no ser educador canino, bueno, de comportamiento en general. Bien, de hecho hay como un vacío legal o de estamentos que no determina lo que es un etólogo, no es una especialidad reconocida por ningún tipo de estamento. Y hay diferentes tipos de etología. Está la etología clínica, que para esto sí que necesitas ser veterinario o Ujú. venir de algunas ramas de biología, porque es el que intenta encontrar causas médicas a los problemas de conducta. Y Ponle etólogo un de problema cualquier, de... y a nivel de etólogo entiendo que cualquier tipo de especie. Exacto. Luego te puedes especializar tanto a domésticos, Vale, como a animales de granja, vale. como incluso a zoológico. Después tienes a los etólogos que no son clínicos. También buscan causas. También esta parte de la etología está más ligada con la psicología. Busca causas del comportamiento. Y luego tienes el adiestrador, Y estos últimos, o el edu. perdón, ¿también necesitan un máster o algún tipo de acreditación para Sí. serlo? Bueno, necesitar no lo necesitas. Para poder decirte que eres etólogo tienes que haber hecho algún curso
en etología, es uno de los problemas que no hay Claro, que ningún no está estamento, regulado. por lo tanto, por eso mucha gente se puede hacer llamar etólogo y eso no Que es es un ningún poco el tipo de problema que hay prescripción. actualmente con el tema de las no enfermeras, las auxiliares en España. Ya, puede ser parecido. Luego tienes el adiestrador, que es quien se encarga de, bueno, el educador canino. Hay gente que diferencia entre un educador canino y un adiestrador, porque teóricamente dicen que el adiestrador es quien enseña comandos básicos, Vale, y el sentarse, educador hacer canino un nivel habilidades, más. Vale. y consideran que el educador canino es aquel que es capaz de realizar modificaciones de O conducta sea, correcciones de después de tener, problemas de comportamiento. después de tener un diagnóstico con el etólogo. Deberían ir de la mano, son acciones complementarias. Uno diagnostica, el otro trata Vale. ese problema. Y entonces, el etólogo como tal puede ser que esté, puede ser que esté preparado en campos de etología clínica, etcétera, pero que no tenga esa facilidad por el hecho de realizar modificaciones de conducta. Entiendo que son dos tipos de educación completamente, o sea, no completamente independiente, pero que no tienen por qué estar ancladas. Un etólogo clínico puede no saber modificar conducta. Exacto. Para mí, y esto es opinión personal, un etólogo clínico debería empezar siendo educador canino. Vale. Porque Vale, una esto cosa es aprenderte la práctica y luego la teoría, y luego te das cuenta que mucha de la teoría es imposible de aplicar a la práctica porque se basa, o es muy difícil porque se basa de cosas multifactoriales y tú dices, vale, es muy fácil, esto es multifactorial y teóricamente es muy fácil, pero te metes en la Claro. práctica, individualizar todos esos Necesitas mucha pequeños experiencia en el factores sector. es muy difícil. Entonces, para poder hacer un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento, tienes que saber o poder empatizar con lo que va a tener que hacer el adiestramiento. Eso es algo Entonces, importante a tener en cuenta, pero no obligado a nivel de titulaciones, a nivel exacto. de... Pero saber que No, eso está detrás. de hecho, tú puedes salir de veterinaria directamente, hacerte el máster de etología sin haber hecho nada de adiestramiento, psicología del aprendizaje, lo tocas un poco en el máster y ya eres etólogo. Claro. Y eso es otra posibilidad. Vale, y luego también está un poco nublado todo el tema de los diferentes tipos de adiestramiento, los diferentes tipos de conducta. Tú ahora nos has comentado alguna de etólogo clínico o conductas básicas o modificaciones de conducta. Entonces, ¿qué clasificación harías en el ámbito del comportamiento animal? Bueno, es difícil, hay muchísimas conductas. Yo empezaría siempre con un curso de cachorros. El curso de cachorros debería estar individualizado, pero siempre haces más o menos lo mismo. Lo puede hacer cualquier tipo de adiestrador. Teóricamente ya partes de ningún problema específico, pero puedes tener predisposiciones a diferentes cosas. Entonces ya puedes empezar a señalar y de ahí puedes empezar ya a diferenciar entre ocio, Vale. diversión, entretenimiento, dile deportes, dile habilidades, dile diferentes tipos de obediencia. Son actividades que puedes hacer Agility con tu o perro, el frisbee. agility, frisbee, deportes de mordida, detección, todo este tipo de perros, de adiestramiento que no dejan de ser ocio, se pueden usar de manera terapéutica, pero no deja de ser ocio. Vale. Luego tenemos las modificaciones de conducta, que Ya ya son problemas, ¿no? Para partimos corrección de de un animal. problemas. Exacto. Y hablamos de problemas solo, o sea, un problema no es una cosa objetiva, un problema es subjetivo. Claro. Y parte del propietario. Si te viene un propietario que te dice esta conducta es problemática, es una Claro, mala está en tu conducta. labor el hecho de hacerlo. Exacto. Y si creemos que es una conducta natural del perro, nuestra labor, tanto como veterinarios, como ATVs, como adiestradores, como todo, es ser capaces de ser divulgativos y explicarle al propietario el por qué eso es Esto una es. conducta normal y lo importante que es que la acepte como tal. Vale, y entonces, ya hablando o poniéndonos más en el papel de los ATVs que nos están escuchando, hemos dicho que los ATVs, bueno, hemos comparado los modelos en Reino Unido y en España, ¿vale? Pero igualmente en España son una parte muy importante de la clínica en el sentido de que forman la gran parte de la plantilla, si no están prácticamente en muchos hospitales y clínicas al 50-50. Entonces, vamos a ponernos en situación de un propietario que lleva a un animal, nos ponemos en el caso de un perro, ¿vale? Para ejemplificarlo, entonces llega a una consulta y entonces en esa consulta, ¿cuáles son los diferentes retos o los diferentes aspectos que tienen que tener en cuenta el personal de la conducta, incluso el propio propietario, para que puede chocar a este perro a nivel de Bien. comportamiento? Intentar evitarlos al mínimo, o sea, al máximo. Como ATV tenemos que tener en cuenta que vamos a ser la primera imagen de la clínica o la primera cosa que se va a encontrar tanto propietario como perro.
Y es tan importante tener en cuenta al perro como al propietario, ¿vale? Ujú. Hay muchas veces que la tensión del propio propietario al ver que el perro ya empieza a reaccionar Ah, mal claro. solo hace entrar en un ciclo vicioso, ¿vale? Entonces tenemos que ser capaces de transmitir tranquilidad al propietario. Tranquilidad. Pero tenemos que tener en cuenta que, a no ser que sea un cachorro o casos determinados de perros que tienen buenas experiencias en el veterinario, la consulta veterinaria es un territorio, entre comillas, hostil para No es cualquier animal. agradable para cualquier. Ujú. Se Incluso un juntan con animal otros que no ha estado nunca. animales. Claro. Exacto, una consulta que nunca, un perro que no ha estado nunca en consulta. Hay olores, hay feromonas, hay todo tipo de comunicaciones por parte de otros perros, estrés, cortisol, los niveles de cortisol se van arriba. Entonces se activa todo el sistema nervioso simpático y tenemos todo un Sí, montón situación de de estrés, situaciones exacto, de donde el perro huida. Ujú. no es capaz de racionalizar y tranquilizarse Por o sí hacer solo. cualquier conducta Ujú. porque está completamente estresado. Entonces tenemos que tener eso en cuenta y aceptar que esto va a ser un territorio hostil para el perro y tenemos que, o gato, y tenemos que reducir tanto la hostilidad como podamos. Si hablamos de un perro, es importante ofrecerles ver qué quiere el perro, ¿vale? Y no luchar contra lo que quiere el perro. Es decir, un perro que quiere comida o quiere premios, obviamente pues le vas a intentar reforzar con premios y le vas a ver de una manera tranquila, decirle, mira, esto Ujú. mola, es un sitio guay. A un perro que se está en conducta de escape, no te acerques y fuerces muchísimo el saludo. La Déjale un interacción. tiempo, Vale. ves con el propietario que se siente en la sala de espera, dale un poco de tiempo y ves haciendo aproximaciones suaves hacia él. O sea, sería Pasas conveniente andando por incluso al en el caso de lado. que veas como ATV, veas un perro muy tenso en la clínica, Ujú. el hecho de decirle, mira, tenemos sitio, pero espérate un poco porque el perro está lo veo, en plan, se ve tenso y puede que esto luego, como después hablaremos, se pueda redireccionar en incluso en una agresividad o en un peor comportamiento a nivel de clínica, o sea, de consulta, de Sí, intraconsulta. exacto. El enfoque inicial, o sea, lo que sienta el perro antes de entrar a la consulta va a determinar cómo va a estar durante la consulta. Si ya tienes un perro que está sobreestresado en la sala de espera, cuando entra a consulta, Va a ser peor. no esperes una buena conducta ahí. Y a nivel de estos ATVs que en vez de estar en el primer contacto con el perro están más en las hospitalizaciones, en Ujú, urgencias y tienen que realizar, yo que sé, algún perro con dolor en alguna UCI que tengan que hacer algún tipo de manipulación y vean que está ujú. pues agresivo o está muy tenso. ¿Qué recomiendas en esas Primero, situaciones? primero es importantísimo saber leer a los perros, ¿vale? Ujú. La agresión o el enseñar los dientes, el ladrar, no son más que escaleras de la comunicación, lo que estamos en el nivel más alto y después de eso ya está la agresión. Pero La previo a agresión. todo eso, Hay tienes un avisos. montón de avisos que tenemos que aprender a leer. Esto en su momento lo llamó Turit Rugas, es una escritora bueno, tendrá ahora 70 años o así, pero es quien empezó a Ujú. introducir todo este tema, que son las señales de calma. Poco a poco está cambiando, el tema de señales de calma ya no se le llaman así, y no dejan de ser comunicaciones que tienen los perros, tanto entre ellos como ante cualquier Como situación entras. estresante. Ajá. Si vemos que un perro está estresado de X manera, podemos modificar nuestra manera de acercarnos a él. Relamidos, bostezos, apartando la mirada cada vez que nos Ujú. acercamos y Sí, ya las obviamente orejas. Y luego enseñar los las obvias. dientes. Enseñar dientes, gruñir, ladrar, morder. ¿No? Pero antes del morder tenemos Hay que ser mucho. conscientes Claro. de que hay un montón. Pese a todo lo que estamos diciendo, lo primero que tenéis que garantizar es la salud, no del Por animal, esto. sino la vuestra. Claro. Entonces, si se tiene que poner un bozal a un animal, se le pone. Si se tiene que tratar de una manera, se lo hace. O sea, hay cosas hay líneas rojas que no podéis dejar pasar porque ahí es donde está vuestra salud. Vuestra salud es lo Claro, que claro, está en claro, riesgo. como profesional. Y si te estás todos Entonces los días sí, de cara a ello, tienes que priorizarlo, exacto. obviamente. Yo creo que eso es un tema importante. Otro tema importante es ver qué tipo de perro tengo delante. No es lo mismo la mordida o el tipo Vale. de ataque, entre comillas, de agresión que te va a hacer un Border Collie de un Jack Russell o de un Rottweiler o de un Staffy. O sea, el tema de razas y el comportamiento asociado El a la tema, raza. exacto. Exacto. Tenemos que entender por qué es una raza, ¿vale? Porque Ujú. una raza no es rollo, simplemente es bonito o es X físico. Las razas en su momento fueron seleccionadas por Claro, funciones. para el trabajo. Ujú. Por funciones. Entonces, de toda la secuencia, hay unos estudios muy bonitos de Coppinger,
que habla mucho de los patrones motores de caza, que no deja de ser lo que hace un lobo en su momento, cuando eran lobos, antes de una situación de caza. Pues empiezan olfateando, luego se van, fijan la mirada donde está la presa, empiezan a acechar, persiguen, Y luego muerden, matan. destrozan así, destripan y comen. Uh-huh. Esto sería toda secuencia. Entonces, después ahí los humanos empezamos a O sea, esto sería como el hipertrofiar. combo de todas las razas, ¿no? Exacto. Eso sería el lobo. Pero claro, ya no tenemos lobos. Y aquí Ya. la idea de compararnos con lobos, bueno, comparar a los perros con lobos está completamente desfasada. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta que es un animal en común. Y lo que hicimos, o lo que hicieron los humanos en su momento, es hipertrofiar o aumentar las probabilidades de hacer solo una o unas cuantas de esta secuencia. Por ejemplo, si tenemos un beagle difícilmente te va a morder y va a cerrar la boca y no la va a abrir, ¿vale? Porque el beagle, si todos los que tengáis un beagle, lo sabréis, meten el olfato, el hocico en el suelo y se pierden. Y los casos de beagles que se han perdido son muchos. Por Y lo no tanto, si tienen, te viene un beagle, no les refuerza el hecho de cerrar la boca y de hacer presa. es simplemente con el olfato ellos tienen suficiente. Claro. Si tienes un beagle, una manera de calmarlo, en vez de darle premios en boca, tíralos por el suelo. Mientras tú hablas con el propietario o el veterinario habla con el propietario, deja que el beagle investigue y olfatee. Por Eso lo tanto, sería una esto opción. sería un aspecto importante a nivel de comportamiento y sobre todo de trabajo, tanto de veterinario como de ATVs, sería el hecho de conocer las diferentes razas y sus diferentes potenciales agresiones, ya por un tema de seguridad laboral, no por un tema de Exacto. conocimiento veterinario. Porque tú Exacto. tú con esta base de etología, a la hora de actuar frente a una manipulación de según qué raza, puedes saber si puedes ir más firme o no, o si tienes que usar técnicas más pausadas o no en función del perfil del perro. Exacto. Es muy importante saber qué tipo de perro tengo delante. Y ya también solo por tu salud, pero también porque le puedo ofrecer un mejor servicio o un Exacto. estímulo más apetecible para el perro para que esté más tranquilo. Yo os invito mucho a leer Coppinger. Tiene libros muy guays. Tiene uno tocho, que es los estudios de Coppinger, del matrimonio Coppinger, pero luego tiene uno más cortito, que está muy bien y habla de toda esta selección. Vale, y entonces y ya en el proceso de manipulación, Ujú. ¿cómo? O sea, obviamente ya nos has dicho que es muy importante el hecho de saber interpretar las señales del perro para darle el espacio que toca, cuando toca, o poder avanzarnos a una posible agresión y para reducir el estrés a él. Y en el Ujú. momento en el que ya estás manipulando al perro, Ujú. ¿hay algunos consejos o algunas técnicas que puedas recomendar a la hora de sacar sangre, a la hora para intentar hacerlo lo más llevadero posible? Yo diría, cuando hagáis el examen clínico y Ujú. de situaciones, aunque teóricamente se tendría que hacer de una manera estructurada para no dejarte nada, y de situaciones menos invasivas a más invasivas, empezar por auscultación. Y no pongáis directamente el estetoscopio en el pecho, empezar por la espalda y mientras vais tocando todo el rato la piel del perro, bajáis hasta el corazón. ¿Vale? Es una manera de no hacer nada brusco al perro o al gato. Luego ir a cosas más invasivas hasta el final, hacer la temperatura, que es lo peor. Lo más Bueno, o lo invasivo. más invasivo. Perfecto, vale, pues ahora pasaremos a la segunda fase de esta entrevista con David. Y entonces iremos respondiendo las diferentes preguntas que nos habéis ido poniendo. Ya hemos contestado un par, pero otras las que nos den tiempo, porque la verdad es que habéis puesto muchas. Como primera pregunta, nos han preguntado cómo manejar un gato en consulta para intentar reducir su estrés y su posible agresividad a la hora de consulta. Entonces, ¿cuáles, a nivel estandarizado, sin explayarte mucho, cuáles serían los pilares que tendrías que tener en cuenta a la hora de manejar un gato en una consulta para intentar reducirlo al máximo? Vale, como hemos dicho, lo más importante es sala de espera. Intentar tener una sala de espera solo para gatos. Una vez ya estás ahí, tener difusores de feromonas, Feliway, En la son propia muy consulta. efectivos para en propia consulta, en sala de espera y en hospitalización, en los tres. Todos los Vale. sitios deberíais tener Feliway. ¿Vale? Entonces, una vez entra en consulta, abrir la puerta de la jaula y tener la conversación con el propietario, ignorando al gato, dejar que el gato explore si quiere. Si no sale al final, pues en vez de forzarlo a salir, que tengan un transportín de los que puedes levantar la tapa y puedes hacer casi todo el examen dentro de esa
Sí, de ese del transportín. transportín. Exacto. ¿Vale? Haciendo el examen, como lo mismo que con los perros, de menos invasivo a más invasivo. Y siempre sin intentar evitando sonidos fuertes, pues en vez de abrir las jeringuillas partiéndolas por la mitad del el paquete, intentar pelar, no sé si se llama pelar, Sí, pero sacar la abrirlas por jeringuilla donde bien esté, para que no haga ruido. por donde, exacto, no haga tanto ruido. Claro, eso sí no tienes que hacer nada más invasivo, pero si tienes que ir a sacarle sangre a un gato que es un poco agresivo, yo recomendaría envolverlo en una toalla. Muchas veces, en cuanto a manejo, menos es más. ¿Vale? Ya. En vez de intentar restreñirlo o retenerlo demasiado fuerte, a veces es mucho más mejor hacerlo de una manera muy suave y el gato no está tan estresado y se deja manipular mucho mejor. Después, también nos habéis preguntado, y relacionado con la pregunta anterior que ha dicho David, la importancia de las feromonas en gatos, el Feliway en consulta y en la propia recepción, nos habéis preguntado que le preguntemos qué opinión tienes tú a nivel de las feromonas, pero para perros. Que si son efectivas, son igual o no, y por qué. La sensibilidad de las feromonas en gato y perro es diferente. Se ha visto que es muy efectivo en gatos. En perros tiene un punto de efectividad, pero no tanto como en perro, Y eso como es en gatos. factor especie. Esto es factor, Es o un sea, la factor única diferencia especie, es un factor especie, un factor de que todavía no se ha descubierto la feromona ideal. también. Y no es tan sensible a receptores, porque al final las feromonas que usamos en Feliway, tanto en Feliway como en Adaptil, suelen ser las feromonas que secreta la madre en momentos de tranquilidad, donde les proporciona calma al animal de una manera indirecta. Entonces, en perros se utiliza, pero no puede ser, bueno, igual que en gatos, tampoco debe ser el pilar esencial, sino no deja de ser una herramienta que Una herramienta suma, que suma, pero si pero no tuvieras que podemos, ponerlo y compararlo con el Feliway, sí que pues sí, no, está visto y Adaptil es mucho comprobado menos. que es menos Adaptil es sensible. mucho menos útil. Se utiliza en muchas modificaciones de conducta, pero como Vale. decimos, o sea, al final no es tan efectivo. Ujú. Siguiendo con las preguntas que nos habéis enviado bastantes de vosotros las preguntas relacionadas en el estrés, pero igual que hemos hablado ahora en un entorno de hospital, de consulta veterinaria, también a nivel del domicilio. Y en concreto, hemos recibido unas 3 o 4 preguntas que hablaban te preguntaban, David, que cómo hacer para intentar reducir este estrés a nivel de domicilio y sobre todo cuando estos gatos iban a la consulta, tenían una consulta, un ingreso o no, y después cuando volvían a casa por otros gatos del domicilio eran rechazados y eran incluso agredidos. Ujú. Entonces, ¿qué pueden hacer y por qué pasa esto? Los gatos son muy sensibles a cambios inmediatos o de golpe en el entorno. Incluso gatos que siempre están viviendo con la misma situación son muy sensibles al estrés. Este estrés puede producir muchísimas conductas, tanto médicas como, Comportamentales. conductuales o Uh-huh. comportamentales. Pueden tener reactividad hacia otros gatos si hay ese cambio inmediato y además si ese gato viene de un entorno que los otros gatos ya saben el olor y el tipo de feromonas que hay ahí, pueden condicionarlo muy mal. ¿Vale? Entonces es importante que cuando reintroducimos un gato después de venir del veterinario, no lo hagamos a la brava, no dejemos al gato en el comedor con los otros Por dos, mucho que se llevan sino que conociendo desde de toda la vida. Exacto, simplemente dadles tiempo. Si tienen que estar en habitaciones separadas 1, 2, 3 días, que lo estén y que sean ellos mismos los que vuelvan a establecer unas relaciones. ¿Vale? O sea que la Mientras no haya causa una tú, agresión... uh-huh, Sí, sí, sí. la causa tú se la atribuirías al hecho de haber este cambio de que el gato se ha ido durante un tiempo, ha vuelto y aunque es el mismo, huele diferente o está Y diferente. aparte sus propias feromonas, su nivel de estrés, el estrés provoca una mala comunicación entre ellos igualmente, cosa Claro. que puede ser mal interpretada por los otros gatos. Por lo tanto, es importantísimo que con gatos os centréis en un tema de tiempo. Respecto al otro gato del estrés que está desarrollando cálculos, hay muchos tipos de tratamiento del estrés y muchas causas que pueden estar relacionadas con él. Entonces es importantísimo individualizar los casos. Consejos básicos es que tenga más de un arenero para él. Siempre tiene que haber un arenero más que el número de gatos que tenéis en casa. Sí. Por lo menos si tenéis un gato, 2 areneros, tenéis 2 gatos, 3 areneros, etcétera. Uh-huh. Tener rascadores, un enriquecimiento ambiental bueno
Sitios donde se sientan protegidos, ¿no? Me has comentado antes también. Exacto, exacto. Otra de las preguntas relacionadas con gatos que nos habéis seguido haciendo ha sido ¿por qué los gatos marcan después de ser una vez esterilizados? ¿No? Porque tenemos entendido que el marcaje es a nivel de comportamiento y al estar esterilizados teóricamente deberían de dejar de marcar, ¿no? Sí, el marcaje no deja de ser un comportamiento relacionado con la testosterona, pues en el momento donde eliminas la testosterona debería reducirse. Pero se han hecho muchos estudios y se ha visto que después de la castración, inmediatamente el 80% de los gatos dejan de marcar y luego progresivamente hay un 9% que también pueden dejarlo en los siguientes 6 meses. Pero todavía hay un 10% restante que con causas desconocidas siguen marcando. No hay mucho que podemos hacer respecto a eso. Es una conducta que si es marcaje como tal, podemos ofrecerle sitios al gato donde pueda marcar, Y que que esté nos gusten a controlado. nosotros y controlarlas bajo eso, siempre que sea marcaje. Si es que se orina en sitios donde no debería, las preguntas que os deberíais hacer es, ¿tenemos suficientes areneros? ¿Están los areneros bien colocados? ¿El tipo de arena les gusta? Y todo ese tipo de preguntas. O incluso algún tipo de patología. O tiene alguna patología que le provoca poliuria polidipsia. O sea, que diferenciar bien si de verdad es un problema de marcaje y luego en el caso de que sí que sea marcaje, entender pues, que hay un porcentaje que no es lo común, pero que sí que pueden expresar el marcaje una vez han sido esterilizados, ¿no? Exacto. Otra de las preguntas que nos habéis dicho también de gatos es ¿qué opina David sobre el tema de pasear los gatos por la calle? Porque sí que es verdad que se está poniendo incluso más de moda y se está viendo y era una técnica que prácticamente antes no se tendía a hacer. Yo ni en contra ni a favor. Esto es importante que seáis capaces de ver a vuestros gatos y determinar si vuestro gato está tolerando o no está tolerando ese paseo. Si el gato estaba más de pancho andando por la calle, Esto es un factor completamente individual contento. de no provocarle un estrés extra por el hecho de Exacto. Y el estrés, pasearlo. mientras el estrés sea puntual, el estrés no es un problema. El estrés es una respuesta adaptativa que hemos desarrollado para evitar situaciones de peligro y para preparar a nuestro cuerpo para ello. Entonces, si se estresa un momento, no pasa nada. Podéis testearlo. No se va a morir por tener esta situación de estrés. Pero sí que es verdad que tenemos que luego, evaluarlo, sí, que a la larga si ha sido desaparezca. estresante, no vale la pena, porque ahí sí que podemos tener muchos problemas en gatos con el estrés. Y por último, la última pregunta que tenemos de gatos es que nos han preguntado por qué los gatos arañan las paredes. Algunos gatos arañan las paredes. Vale, es importantísimo que sepáis qué animal metéis se mete en el hogar o que lo expliquéis a los propietarios cuando os venga consulta. Hay conductas naturales en los gatos. Una de ellas es el rascar, por un tema de mantener las uñas bien. También hay teorías de marcaje territorial con el rascado. Con las uñas. Es importante proporcionarle sitios donde pueda rascarse. Por eso es importantísimo que cojáis rascadores verticales, donde los gatos puedan acicalarse como ellos quieran y puedan rascar ahí en vez de dirigir esa conducta a sofás, muebles o paredes. Entonces, o sea que una solución esto sería, para esta pregunta en concreto, sería el hecho de intentar enriquecer más el ambiente del gato con otros rascadores. Y es verdad que los gatos suelen rascar siempre a sitios muy parecidos, es decir, intenta poner el rascador cerca de donde ha estado rascando o cubrir la parte de esa pared, poner el rascador, que el gato se acostumbra a rascar al rascador y luego ya lo descubres. Empezando ahora con las preguntas que nos habéis hecho relacionadas con los perros, hemos tenido una pregunta muy interesante que es, nos preguntan, David, ¿cómo lograr educar a un cachorro inquieto que es totalmente sordo y está padeciendo, en este caso, una ansiedad por separación? Al final, educar un cachorro siempre es difícil, pero más si tenemos déficits sensoriales. Entonces, tenemos que adaptar nuestro tipo de adiestramiento. Las personas somos muy vocales a la hora de adiestrar. Los perros, en general, entre ellos no son tan vocales, con lo cual con otros perros suelen llevarse muy bien, los perros sordos, por eso muy visuales. Nosotros tenemos que cambiar nuestro tipo de adiestramiento y hacerlo de una manera táctil, con alguna correa constantemente en él, vibratorio o visual, completamente visual. Les lleva un tiempo, les cuesta más adaptarse a estar solos, es bastante más estresante para ellos al principio. Claro, es un factor limitante al final.
Exacto. Yo recomendaría proporcionarle muchas herramientas para trabajar la ansiedad por separación, introducirlo progresivamente a estar solo, pero previamente a eso darle como un sitio donde él esté bien, esté contento, tenga sus juguetes, tenga premios por el suelo, que él se lo pueda comer, que determine una zona como una zona segura y luego ya esa zona segura sea la que le vamos a ir dejando tiempo progresivamente solo ahí. ¿Vale? Es difícil, es un caso que os recomendaría que fuerais a alguien de confianza, porque se tiene que ser bastante imaginativo a la hora de trabajar con perros con déficits sensoriales. Claro, por el hecho de ser sordo tendríamos que cambiar nuestra forma de adiestrarlo para intentar corregir esta conducta por una forma que no sea completamente vocal, como has dicho. Exacto, porque la psicología de aprendizaje es exactamente la misma, Exacto, pero no los cambia otra estímulos que cosa. recibe son muy diferentes. Otra pregunta que nos habéis hecho ha sido: ¿cómo podría reducir el estrés o miedo que le da a mi perra salir a la calle y cruzarse con gente, ruidos, animales, etcétera? Porque, según nos dice, solo acepta salir y hacer paseos por el campo, sin cruzarse a otras personas o otros perros. El tema miedos puede ser muy complejo, puede ser multifactorial, puede ser miedo a más de una cosa e incluso puede tender a fobias, lo cual es bastante más complicado De de corregir. tratar. Más largo, no imposible, pero más complicado. Por lo tanto, es muy difícil poder asesorar bien esta situación sin ver el animal, sin poder hacer unos propios tests para ver a qué realmente tiene miedo, qué es lo que le provoca esta conducta de miedo y verlo después en una situación de campo, aunque es verdad que hay muchos casos así. Así que yo recomendaría otra vez ir a un especialista a que os Para que vea asesore bien la esta situación situación. concreta. Más que nada porque no quiero dar consejos que después puedan ser contraproducentes, que podrías basar. Claro. Otra pregunta que nos habéis hecho sobre perros es de otra seguidora que dice que tiene un mastín podenco, una mastina cruzada con podenco, y en este caso nos dice David que ya tiene un par de perros castrados, en concreto uno de ellos nos dice que es un caniche, y que pasa que cuando le pone la comida, se le pone la comida junto y el caniche le muestra algún tipo de gruñido o de alerta, como que no está cómodo, la mastina podenco se lanza hacia él mediante un ataque. Y por qué pasa esto y cómo se podría trabajar. Vale, yo aquí os quiero introducir también mi caso. Yo me vine a vivir aquí a Reino Unido con mis perros y el perro de mi pareja. Es una pastora alemán que también es reactiva con otros perros y se tiraba a matar a mis perros cada vez. Era impensable. Entonces, lo que tuvimos que hacer al principio es que cada uno tuviera su zona en casa. No los dejábamos juntos, a no ser que estuvieran bajo gran vigilancia. Y siempre intentar proporcionar buenas experiencias a todos cuando están juntos. Poco a poco, con el tiempo y estando muy constantes con eso, podemos empezar a introducir situaciones más conflictivas cuando están juntos. Pero cuando es al principio, no introduzcáis situaciones conflictivas como puede Como ser puede ser comida. comida, juguetes, atención. Si están los tres juntos, separadlos y proporcionarles esto porque lo necesitan, Claro. comida, juguetes y atención. Y poco a poco esto lo podréis ir Ser siendo más laxos, suavizando, ¿no? exacto, suavizando con el tiempo. La misma suscriptora nos ha dicho también que esta mastina podenca también se sube encima del mármol en busca de comida y que también, además de lo anterior que nos has aconsejado, cómo podría manejar esta situación. Vale, he visto que en el comentario, porque también me he leído la pregunta, decías que la regañabas. Tenemos que ser conscientes que a veces esto es una balanza. Y a veces, aunque tú consideres que la estás regañando, si ella ya se ha llevado un trozo de salmón del mármol, ya puedes regañarlo todo lo que No le tú va a quieras, servir. que daño hecho está. Por lo tanto, es importante primero evitar que coja nada siempre, nunca, de encima del mármol. Y segundo, empezar a trabajar el autocontrol, enseñarle que aunque haya cosas a su alcance, solo puede acceder a ellas cuando yo le permito acceder a ellas. Hay muchas técnicas para trabajar esto y si vas a un buen profesional, que estoy seguro que irás para mejorar la relación entre tus perros, te va a proporcionar buenas herramientas para eso. Claro, porque en el caso de que la podenca le salga rentable o el hecho de comer el salmón ante el regañarse no lo va a entender como una corrección. Exacto. Y aparte hemos de entender que regañar no es castigar, ¿vale? Es muy diferente. Regañar es
llamar la atención, puedes decirlo como quieras. Castigar es que esa conducta en un futuro se reduce, ¿vale? Hablando técnicamente de solo psicología del aprendizaje. Entonces, si tú estás intentando regañar, pero la conducta se mantiene, estás regañando, pero no castigando, ¿vale? Y es importante tener una buena formación en psicología del aprendizaje y más si queréis ser ATVs. Otra de las preguntas respecto a perros que nos han hecho nuestros seguidores ha sido que preguntarle a David si existe un trastorno bipolar en los perros y que cómo se podrían detectar estas cosas. Bueno, la bipolaridad como tal es muy difícil de diagnosticarla en un perro. No creo que haya ningún caso de trastorno bipolar, pero sí que es verdad que hay muchas enfermedades neurológicas que te provocan problemas de conducta. Pueden ser malformaciones, puede ser hidrocefalias en chihuahuas o puede ser otro tipo de malformaciones en cualquier tipo de perros que puede provocar problemas de conducta. Incluso las epilepsias parciales, que son epilepsias solo de una región del cerebro, te puede provocar una conducta extraña sin ningún tipo de motivo muy aleatoria y puede ser bastante peligrosa. Entonces, por eso es muy importante acudir a un etólogo clínico que te pueda Sí, que te puede descartar todo haber lo que esto. es descartar todo lo que es médico para luego Porque si no, establecer un buen plan de modificación de conducta. no es trabajable a nivel de comportamiento, supongo, estas enfermedades, ¿o Si sí? tú, no, es una limitación. Si tú no tratas una causa subyacente, Exacto. en ningún momento vas a solucionar el problema. Otra pregunta de perros también es que nos habéis preguntado cómo evitar que un perro sin castrar con epilepsia no marque todo. Bueno, aquí hay muchas situaciones que podrían pasar. La primera es una posibilidad sería castrarlo, pese y sabiendo que la castración no es 100% efectiva en el marcaje. Y si es marcaje como tal, pese a castrarlo, puedes mantener esa conducta. ¿Vale? Aparte de eso, también es importante saber que si es epiléptico debe estar siendo tratado con fenobarbital. Y el fenobarbital puede provocar entre sus efectos poliuria polidipsia, con lo cual beben más, orinan más. Lo que yo recomendaría al principio con este animal es, en vez de sacarlo 3 veces a la calle, aumentar el número de paseos y hacerlo más a menudo. ¿Vale? Puede ser que este animal simplemente esté con poliuria polidipsia y no pueda más y marque lo que orine dentro de casa. O sea, que tendríamos que ver si la causa de verdad es un motivo de marcaje o, al igual que como hemos Exacto. dicho antes con el gato, es un problema de orina. Exacto. La siguiente pregunta que tenemos para David es, nos preguntan que le intentes aconsejar una serie de actividades o ejercicios para trabajar con perros senior de aproximadamente 15 años. Porque en los cursos y formaciones que ha podido hacer siempre se enfoca todo más a animales jóvenes, cachorros, para adaptarlos, pero no ejercicios o trabajos que hacer con animales ya más grandes. Es una buena pregunta porque realmente los perros seniors, la gente ya entra en el no se pueden adiestrar, no se puede hacer nada con ellos y eso es malo para el propietario y malo para el perro. Se han hecho muchos estudios, se ha determinado que, bueno, existe el síndrome de disfunción cognitiva o lo que vendría a ser el Alzheimer, parecido en perros, y se ha visto que si los ejercitas muy poco o no les proporcionas suficientes herramientas de aprendizaje, se pueden tenerlo pueden tener más predisposición a padecerlo. Entonces, es muy importante ejercitar y hacer ejercicios con perros, sabiendo que cuando más mayores son, su capacidad cognitiva puede ser un poco menor, por lo tanto pueden tardar más tiempo en aprender y es mejor y pueden tener un bagaje de experiencia y emocional en determinadas situaciones que te limiten determinados comportamientos que quieras enseñar. Sabiendo esas dos cosas y teniendo ganas y dedicación, los ejercicios que puedes hacer con un perro senior son los mismos que puedes hacer con un perro cachorro. Siempre teniendo en cuenta si hay dolor o no hay dolor. La artritis es muy importante. No vamos a hacer ejercicios que puedan hacer mucho daño a las articulaciones, pero todo lo que sea detección, todo lo que sea obediencia básica, habilidades, todo este tipo de cosas con un perro senior se pueden hacer de la misma manera que se hace con un perro cachorro, y sabiendo que puedes tener que dedicar más tiempo. Y de hecho hasta recomendable, ¿no? Como has dicho, para intentar prevenir. Muy recomendable. Perfecto. Es muy recomendable para prevenir la síndrome de disfunción cognitiva. Otra pregunta que nos han hecho para ti, David, respecto a los perros en concreto, es que cuánto frecuente es el hecho de medicar los casos y qué cosas buenas nos pueden dar y por qué tampoco se deben usar exageradamente.
A mí me gusta pensar en la etología con que tienes un montón de herramientas a tu lado y puedes utilizarlas cuando convengan, ¿no? Pero podríamos decir que la farmacología podría ser el hacha de las herramientas, es decir, es una herramienta bastante bruta y fuerte. Siempre que se pueda evitar y se pueda hacer un buen trabajo de modificación de conducta, yo la evitaría. Pero también es verdad que hay situaciones que necesitas esto no como una terapia curativa, la farmacología nunca va a ser curativo, pero sí que te puede permitir que la modificación de conducta sea mucho más rápida. Y en determinadas situaciones, como por ansiedades por separación, donde el propietario está recibiendo denuncias de los vecinos porque el perro es muy vocal cuando está solo en casa, esta medicación te puede prevenir primero la ansiedad del perro y le puede dar al propietario tiempo para trabajarlo. Y aquí la gracia es empezar con medicación en estos casos, siempre intentar evitarlo, pero cuando se tiene, empezarlo e ir reduciéndolo poco a poco con el tiempo mientras la modificación de conducta avanza. Estoy de acuerdo que muchas veces se sobremedica a los perros. Porque también es como lo fácil, se puede considerar como una herramienta fácil de usar. Y aparte se hace como para toda la vida. Y eso es un problema candente y presente en el mundo de la etología actual. Es importantísimo ponerle mucho más énfasis a lo que es la modificación de conducta. O sea, que tu recomendación sería el hecho de intentar utilizarla, pero nunca como última opción, sino como una herramienta más que te ayude a hacer una modificación de conducta como tal. Yo cuando voy a hacer una cirugía, en vez de usar el hacha, empiezo por el bisturí. Y si al final tengo que abrir o cortar un hueso, pues quizás uso algo un poco más fuerte. Pero mi primer enfoque va a ser siempre lo menos invasivo posible. Y la última pregunta, que no tiene una relación directa con ninguna especie, ni gato ni perro, es que, David, nos piden nuestros seguidores que les recomiendes o que digas tu experiencia en la formación del comportamiento y que nos digas algunos formadores que recomiendes o algunas academias, algunos cursos o un poco de todo en general. Es complicado porque al final la formación es bastante subjetiva. Yo estoy muy contento con la que he recibido, pero también es verdad que he ido a muchos seminarios y me he sentido como que he perdido el dinero, ¿no? Mis recomendaciones que creo que van a gustar a la inmensa mayoría de la gente, son seminarios aleatorios, individuales, de diferentes tipos de ponentes, ¿vale? Tenemos todos los seminarios de Natural Ghost, podéis buscarlo en naturalghost. Bueno, buscad Natural Ghost en Google, creo que es .cat, y si no es .com o .es. Es Mariona, es la etóloga, y la verdad es que es muy buena ponente, sabe de lo que habla y es capaz de demostrarlo con muchos casos prácticos durante el seminario, y eso os va a permitir que os está muy bien para coger experiencia. Interiorizar muchísimo. Para haberlo aplicado. Exacto. Otro formador que me encanta es Albert Garriga, el de Pastors d'Asfalt. Tiene seminarios como El poder del juego, Premac o Genética contra Educación, un seminario más divulgativo y de debate, que es muy importante y muy interesante, y os recomiendo muchísimo en caso de que tengáis un perro bastante movido, excitable, obsesivo, es un seminario imprescindible. Y luego, como seminarios un poco más técnicos, tenemos a Eduardo Polín, doctor Eduardo Polín, es doctor en psicología del aprendizaje, es adiestrado canino y hace 2 seminarios muy, muy buenos sobre psicología del aprendizaje aplicado en el comportamiento canino. Y os va a permitir abrir un mundo sobre el conocimiento. Y como él dice, si tienes la teoría, no te va a forzar a hacer las cosas bien, pero es muy difícil que las hagas mal. Claro. Entonces, este seminario os va a permitir tener un encaje inicial muy bueno. Y la última que os recomiendo ya para no ser pesado es Esther Alonso. Es una veterinaria de Canarias. Ella tiene una empresa de etología llamada ETO, E-T-H-O, y hace un seminario que se llama Medicina del Comportamiento, donde introduce de una manera muy básica y no muy técnica los principales problemas médicos que causan problemas de conducta y habla de todos estos estudios sobre las castraciones y qué esperar después de una castración, etcétera, el tipo de medicación que usar. Entonces, son estos yo diría que son los seminarios que son para mí imprescindibles. Pues nada, con todos estos seminarios, estas herramientas que os ha dado David, dejamos el webinar entrevista. Esperamos que os haya gustado mucho. Y nada, despedimos a David. Muchas gracias y a ver si te tenemos otra vez por aquí hablando sobre
sobre otro tema dentro del amplio mundo del comportamiento animal. Muchas gracias, que vaya muy bien y que seáis unos grandes ATVs, que lo vais a hacer. Hasta luego, muchas gracias.